Vale, ¿es verdad que entraste al Real Madrid marcando 3 goles en una mañana helada en el Bernabéu? Justo. Fue una mañana de mucho frío. Aparte, yo era un pipiolo que quería ser futbolista. Quería emular a Alves, que jugó en el equipo del Salamanca con Ressa o con Jorge de Alessandro, que ahora está en el Chiquito de Jugones, que eran estrellas. Y era un partido para mí muy apetitoso porque yo dije, tengo que hacerlo bien. Entonces salí a la cancha y metí 3 goles. Entonces ahí empezó mi andadura en el fútbol. Muy bien. ¿En ese momento pensaste que ya está, que lo habías conseguido? Imposible, porque vestir la camiseta un día en el Real Madrid es fácil, pero estar 15 o 20 años como Raúl o Guti o como Michel Martín Vázquez Butragueño, pues es imposible. Entonces yo tenía que sacrificarme todos los días, cuidarme, no fumar, no beber, entrenar todos los días y demostrar mis cualidades, que era meter goles y jugar al fútbol como yo sabía en ese momento jugar al fútbol. ¿Qué tenía ese Richie futbolista? Pues nací futbolista cuando nací, porque yo de pequeño, mi madre y mi padre me decían, Richie, no des al bote. Y yo me gustaba jugar al fútbol, no ir al colegio, me gustaba jugar a las canicas, coleccionar cromos. Y claro, de ver a esos grandes futbolistas de la época como Alan Simonsen, Mágico González o Lobo Diarte o mínimamente Santillana o Juanito, pues para mí fue la clave de poder empezar a jugar al fútbol en mi colegio y en la plaza. Vale, he leído en una entrevista que te hicieron que tú dijiste que tú tenías clase para primera división. ¿Qué crees que te lo impidió realmente? Pues fue las lesiones, no eran lesiones graves, sino eran lesiones puntuales, pero en aquella época no había tanto, digamos, como ahora los médicos que te lo solucionan en un segundo, eran más bien reflex, para de contar, o ponerte un esparadrapo y una venda en el tobillo, pero yo creo que las lesiones pues me interrumpió que podía haber llegado a jugar en un equipo grande, porque si no me lesiono, pues a lo mejor hubiera llegado a jugar en primera división. Vale, ¿y qué te duele más a ti en ese momento? ¿La lesión o el darte cuenta que se te acaba el fútbol? Las dos cosas me hieren porque una es lesión y otra es que ya no llego. Entonces tengo que abrir abanicos, abrir puertas y buscarme las habichuelas y buscarme otro oficio. Vale, para el tercer ring. Esto es la parte de... le he puesto ver las orejas al lobo porque en una entrevista lo dijiste así. Vale, cuando juegas en segunda y te pasa como lo de la... Has dicho que eran varias lesiones. Sí, eran lesiones momentáneas porque eran con el frío, unas espinilleras, unos tacos así que te crucían así todos los jugadores y tenías las piernas siempre hinchadas, los tobillos y todo. Las lesiones no se entrenaba como ahora, que ahora mismo el fútbol es más bien ser un atleta y tener un poco de técnica, y antes era todo técnica, pero nadie corría el fútbol, no, nadie tenía, digamos, la elasticidad de Mbappé, que corre y es un gamo, pero es un genio jugando al fútbol. Vale, pues cuando le ves las orejas al lobo, ¿qué significa esto para un futbolista? En plan, que... Pues yo recomiendo a la gente que se quiere dedicar al fútbol que si en un promedio de 15 a 17, 18 años no están en primera división, eso es algo que ya se cuece, ¿no? Se ve. Entonces los padres no tienen que darle, digamos, susurrarle a la oreja, decirle que su hijo es bueno porque le están mintiendo. Y entonces se tiene que dedicar a otra vida, o una carrera, o estudiar, o hacer algo que nunca ha hecho en su vida, pero lo tiene que hacer para sobrevivir. Yo creo que el fútbol es tener una flor en el culo, hablando claro, y hay gente que nace, que son genios, como Leo Messi, Maradona, Mágico González, eh, Pelé, Johan Cruyff, pero yo creo que hoy por hoy el fútbol ya no es como antes. Antes jugabas con 24 años en primera división y si salía alguno con 18 como Butragueño, Martín Vázquez o Michel, pues imagínate, o Sanchís, pues es que te ha tocado la lotería. Pero ahora mismo los jugadores que ya están jugando en primera son 17, 16, 18 años y ya son estrellas. Por ejemplo, ahora dos jugadores que me gustan mucho son Lamine Yamal y Fermín, que son dos jugadores candidatos al Mundial, que están haciendo las cosas muy bien, están metiendo goles, tienen personalidad
y están jugando con equipos grandes que demuestran sus cualidades tanto técnicamente como metiendo goles en momentos oportunos cuando el resultado está en contra del Barcelona. Muy bien, volviendo a lo de tu lesión, cuando tú sufres y ya ves que no puedes vivir del fútbol, ¿ahí se rompe un sueño o nace otro? Yo creo que las dos cosas. Se rompe un sueño, que no es ser futbolista, y se nace otro sueño que es la realidad, lo que ejerzo ahora, organización de eventos, que llevo ya 33 años. También estoy muy contento con mi trabajo porque si no hubiera sido futbolista, esto es lo que más me gusta, el organizar eventos. Genial. Vale. Seguimos con el reel 4 sería, y la pregunta es, ¿qué te dio el fútbol que luego te sirvió para moverte entre los más grandes? El fútbol me dio tranquilidad de mi vida, porque yo soy un luciérnago, soy un octámbulo y también me gusta levantarme temprano, pero la noche es la que me ha sacado las castañas del fuego y la que me busca las habichuelas, y entonces el fútbol era parte de formar parte con la noche, de decir a mí mismo, me quiero cuidar y quiero ser yo, no quiero ser el de al lado, porque hay que tener personalidad en la vida y yo creo que la tengo. Y bueno, pues Dios me ha dado este don y aquí estoy, 33 años después, estoy organizando eventos, que es la mayor alegría que me ha dado en mi vida, estar ahí. Vale, he leído que no fumas, no bebes, no vas al baño. Justo. ¿Cómo se dice? Ay, perdón. Tranquila, tranquila. ¿Cómo se dice cuando tienes fuerza de voluntad? No. Ímpetu. No. Resistencia. Disciplina. Vale. Disciplina. Esa disciplina para la noche, como te has hablado tú, ¿tú crees que te la impuso el fútbol o es algo con lo que No, vienes de yo casa? creo que fue una cosa mía, natural, que dice, ni fumo, ni bebo, ni voy al baño, que siempre lo digo, y yo he estado con mucha gente en todos los campos, cada uno hace lo que uno quiere, nadie le puede decir que no, pero siempre dice la frase esta, que todos van a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. Entonces yo quiero hacer las cosas bien, entonces siempre para hablar contigo o hablar con cualquier persona tengo que tener los ojos nítidos y, digamos, una seriedad dentro de lo que uno ejerce, ¿no? Así que con eso creo que tengo puertas abiertas para poder sobrevivir este trabajo tan difícil que es el mundo del espectáculo. Concuerdo. Vale, el siguiente reel es Maradona. Maradona como futbolista y persona. Todo el mundo habla de Maradona como futbolista. Sí. ¿Cómo era como persona? Era una bellísima persona, daba todo a cambio de nada. La gente le desvaloraba porque Maradona es un mito, un genio, una leyenda, un icono. Una persona que de 1000 años que salga alguien como Maradona es imposible. Porque Maradona era de Walt Disney, de dibujos animados. Llevaba el balón pegado, era técnico, era clase, era personalidad, era velocidad, era goleador, ganaba fuera de la cancha antes de empezar. Porque solamente se lo he visto a dos personas, a Diego Armando Maradona y a Cassius Clay. Esos son los dos deportistas que me han llenado mi corazón a la hora de ganar antes de salir a un ring o a un estadio a jugar un partido de fútbol. Entonces, la otra parte de la moneda que todos sabemos, todo el mundo se ha metido droga, todo el mundo ha comido, ha bebido, ha salido, y claro, a él le han puesto como el punto ojo de huracán de poder decir que es solamente si él, la gente hace lo que quiere, pero él cuando salía a la cancha decía, Richie, soy una persona que me gusta no entrenar, pero cuando salgo a la cancha soy una máquina. Y ese era Maradona, un genio entre los genios, el mejor juego del mundo para mí, la mejor jugada del mundo, y el mejor gol de la historia lo metió Maradona en un mundial. Creo que sé qué gol dices. Del año 86. ¿Qué tenía Diego que nos entrena? ¿Con qué te quedas tú de la figura de Maradona? De Maradona, que cuando necesitabas algo ahí estaba. Y tenía esa personalidad innata que no tenía límite. Era una persona que le daba igual quien fuera el de al lado, que él iba de cara, se enfrentaba y decía, necesito esto para esta persona. Y él ayudaba siempre a todo el mundo. Y para mí, que yo le conocí coleccionando cromos y le vi en el Axe Color, en la portada, que un chico con 15, 14 años ganó un mundial en Japón siendo un niño,
y dije, ese jugador me gustaría conocerle, y pasó un tiempo, al final tuve la suerte de conocerle y tuve la suerte de tener 27 años de amistad con él. Yo creo que Maradona, como Julio Iglesias, como Paco Lucía, como Robert De Niro, como Marlon Brando, cualquier artista increíble de esos que nunca les puedes tocar, que nunca los ves, se los ves en las estrellas ahí arriba, pero nunca las tocas, que digan, pues que sean amigo tuyo, porque tú no eres la persona que eliges a Maradona, Maradona te elige a ti. Entonces para mí fue un privilegio de que Diego Armando Maradona fuera mi amigo, le rezo todas las noches y le tengo siempre aquí en mi corazón. Podríamos decir que los genios también son humanos, ¿no? Justo. Los genios, el único que está por encima de los genios es Dios, que es la persona que nos ha creado, la persona que estamos aquí todos gracias a Él, para los buenos, para los malos, para los ricos, para los pobres, para cualquier persona. Y yo creo que, aunque sea un genio, es persona. Y yo creo que las personas, mientras andemos y vayamos por el camino recto, siempre tenemos las puertas abiertas. Ay, me encanta esto. Vale, el sexto reel. Futbolistas y ego. Después de tratar con tantos futbolistas top, ¿qué diferencia a los verdaderamente grandes? No te he entendido la palabra. O sea, tú te mueves con muchos futbolistas, con mucha gente. Te estoy hablando de futbolistas, pero te mueves con mucha gente así importante. ¿Qué diferencia hay de gente importante normal, digamos, a gente importante más top? Yo creo que no hay ninguna diferencia. Es persona. Entonces yo no valoro porque uno sea más que otro. Yo valoro a la persona. Si tú tienes persona al lado y es persona contigo, esa persona la tienes igual de cariño que la otra persona. Yo creo que nadie es más que nadie y aparte somos lo que nos ha hecho Dios, sentarnos, levantarnos, dormir, comer, rezar, andar, dialogar, ir a cenar a una discoteca, al teatro, al cine, somos personas. Entonces, cada uno tiene su estrella, pero yo no valoro eso, yo valoro la persona. Porque una persona que está en la calle puede ser mucho mejor persona que una persona que viva en un palacio. Y yo creo que la vida es así, tener amistad en todos los campos, tener un enemigo o dos lo tenemos todos cuando nacemos, pero tener 1.000.000 de amigos, como dice Roberto Carlos el cantante, es difícil, así que yo me considero un afortunado de tener 1.000.000 de amigos. ¿Talento o cabeza? Las dos cosas, porque el talento es una persona privilegiada que tiene algo que decir mucho más del de al lado, y la cabeza es pensar, que es parecido. Pero yo creo que teniendo esas dos cosas puedes sobrevivir. Vale, el consejo que nadie te da. Esto es un mensaje para jóvenes futbolistas. Si un chico se lesiona y siente que su carrera se acaba, ¿qué le dirías tú? Pues primero le aconsejaría 3 cosas. Tranquilidad, lo primero. Segundo, no desinflarme con él para no dañarle, porque le puede herir. Y tercero, como la paciencia del chino, poco a poco, dándole una dosis de mensajes, él a la larga o la corta, más bien creo que a la corta, si se lo transmites bien, en su casa va a reflejar que un tal Richie, amigo suyo, le ha asesorado las cosas bien, sin desplumarle ni tampoco herirle, sino dárselo con mucho cariño, porque esa gente lo necesita cuando ese momento tiene ese problema. Vale, y el último reel es del fútbol al arte. ¿En qué se parece un futbolista top y un genio como Paco de Lucía? Yo creo que no se parece en nada. Un futbolista genio top se dedica al mundo del deporte y nace, no se hace. Y la guitarra nace el genio, como Paco Lucía, pero luego tienes que trabajar la mano llena de dedos y acariciar la guitarra como un jamón de pata negra. Y eso es todos los días, 8, 9 horas, 10 horas. Los futbolistas tienen 1 hora de entrenamiento y luego 90 minutos un partido de fútbol. Pero la guitarra, cualquiera podía tocar la guitarra, que la toca. Pero no creo que toquen la guitarra la gente como Paco Lucía, Vicente Amigo o Tomatito, que son genios. Pero es verdad que la guitarra es muy difícil y es
una genialidad de un genio como Paco Lucía y el genio del fútbol, cuando se nace, él se transforma luego en querer ser futbolista y también como genio tiene que demostrarlo, ¿no? Como cualquier otra cosa. Pero yo creo que son las dos cosas muy puntuales, como tú me has dicho. Orígenes y carácter. Vienes de una mezcla muy potente. Madre de Huelva, tierra de flamenco, y padre de Salamanca, tierra de toros y de fútbol, como dijiste en una entrevista. Sí. ¿Crees que ahí nace ya ese cruce entre arte, deporte y carácter que luego ha marcado tu vida? Pues yo creo que sí, porque mi madre andaluza, de pura cepa de Huelva, y mi padre es salmantino, el toro, el flamenco, todo va unido, ¿no? Con Andalucía y con los salmantinos, ¿no? Que son los que saborean muy bien el jamón de pata negra, el fútbol y luego pues el toro que se ha criado ahí, uno de los grandes que ha sido el Viti, con 14 veces saliendo por la puerta grande. Así que de pequeño, pues yo creo que eso me dejó sello en mi corazón. Muy bien, tú cuando miras atrás al niño Richie Castellanos, ¿qué recuerdas primero? ¿El fútbol, la música o las personas? El fútbol. El fútbol porque cuando era pequeño no tenía sensibilidad para sentir las personas. Entonces como yo veía que era un juego y era una pelota, pues sentía el balón todos los días, desde por la mañana hasta por la noche. O sea, yo por la mañana mi madre le ponía de punta en blanco y por la noche iba hecho lleno de todo de suciedad, de las zapatillas rotas, los pantalones sucios, pero era porque me sentía héroe de que un niño pues podía jugar al fútbol con esa edad. Muy bien, tú siempre dices que el carácter no se entrena. ¿El tuyo viene de casa o te lo ha dado la vida? El carácter lo tiene uno como nace. Y entonces hay unos que son más sensibles, más finos. Yo no soy una persona con grosero ni tampoco soy una persona que sea rencoroso. Pero cuando tienes que sacar carácter lo sacas para que sepan que la gente que ahí estás tú también, que la dignidad es muy importante y que nadie te tiene que ningunear, ¿sabes? Claro que sí. Muy bien, el sueño del fútbol. Jugaste en el Real Madrid, pasaste por el Getafe y el Parla. Cuando juegas en segunda... Ay, espera. Es que esto lo queríamos quitar. ¿Qué hemos dicho ahora? El tema de mejor el Real Madrid. Ah, vale. Vale. ¿Cómo es jugar en el Real Madrid? Pues es un aliciente top. Primero porque juegas en equipos que se llaman como los futbolistas que ejercían en ese momento en Primera División, Irri, Santillana, Camacho, con Lucinas Cromos, y de repente tú dices, es que mi equipo es Camacho, es un ejemplo. Pues para mí eso se me hacía los ojos chiribita, porque era una ilusión que luego se hizo realidad, ¿no? Claro. Y muchos se quedan atrapados en el ¿y si no me hubiera lesionado? Porque recordamos que no tuviste que dejar el fútbol por una lesión. ¿Cómo crees que se empieza de cero sin ese sentimiento? Pues yo creo que la vida sigue el camino recto y el camino recto te da lo que te tiene que dar a cada uno. Y a mí me ha tocado pues retirarme del fútbol y ejercer de organización de eventos, que estoy súper contento con mi trayectoria y espero y deseo que tenga otros 33 años de trayectoria como los que llevo. Cuando tú empezaste en la... Perdona, ¿eh? Cuando tú empezaste perdón. Cuando tú empezaste siendo organizador de eventos, en España solo habían dos grandes organizadores de eventos. ¿Cuándo te das cuenta tú de que no existe tu profesión y decides inventarla? Bueno, no es un invento mío, eso ya se hacía de antaño, lo hacía Julio Ayesa y Jean-Louis Mathieu, que eran dos grandes relaciones públicas natos y además eran importantes porque ellos tenían el poder, tenían toda la gente más importante de la industria, de la JET, pues, del fútbol, del cine, de la televisión, y yo era un pipiolo que empezaba, entonces no me di cuenta de que yo inventé nada. Yo lo que hice era, como la paciencia del chino, trabajar despacio y bien, orientarme, observar, indagar, digamos, aprender de ellos. Y ellos, tanto Jean-Louis Mathieu como Julio Ayesa, pues solamente tengo que darles palabras de elogios, porque siempre se aprende de al lado y nunca se aprende uno mismo, porque lo que hace uno es que sale lo que sale, pero si tú ves de al lado que puedes hacer lo mismo que haces con lo que hace él, pues lo juntas y entonces creas otra manera de hacer la organización de eventos. Y eso es lo que hice yo. Organización de eventos no es fácil,
poder convocatorias es más difícil todavía y tener contactos ya es imposible. Así que yo aprendí de lo que me enseñó la vida, de los jugadores que lo aprendí en la calle, más lo que vi de ellos que eran dos grandes en ese momento, como si te pongo en este ejemplo, Pelé y Cruyff, y aparece un chico que se llama Richie, que quiere ser Maradona. Pero has conseguido llegar a ser, dicen que eres el mejor relaciones públicas de España. Eso yo no lo puedo decir, eso lo dicen las personas, las que me quieren, las personas que me valoran, las personas que saben cómo trato a la gente, cómo valoro mi trabajo, y yo creo que nadie puede hablar de sí mismo, eso es imposible. Yo creo que lo mejor en esta vida es que, como decía la canción de Rafael, que digan lo que digan los demás. En la canción cantaba Rafael, que era lo que yo creo que tiene que decir la gente, hablar bien de mí, pues para mí es un halago. Pero siempre he dicho que nunca me lo creo. Siempre he dicho que voy a más y que cada día que me levanto abro puertas y pienso en hacer cosas nuevas, porque la vida es así. La vida son 2 días y hay que aprovechar la vida para sentirte que eres persona y sobre todo tener esas puertas abiertas, que es la tranquilidad de tu vida. Me gusta mucho tu mentalidad. Muchas gracias. Nada. Vale, pasaste de futbolista a relacionarte pues con poder, arte, prensa, espectáculo. ¿Qué te dio el fútbol luego que te sirvió para moverte en ese mundo? No te he entendido la pregunta porque estaba pendiente de ahí. Cuéntame otra vez. Vale, vuelvo a repetir. Pasas de futbolista a relacionarte con poder, arte, prensa y espectáculo. ¿Qué te dio el fútbol que luego te sirvió para moverte en ese mundo? Pues me dio tranquilidad, me dio, digamos, una visibilidad de la vida que otros a lo mejor no llegan a lo mejor a lo que yo veía. Porque la gente cuando se retira del fútbol, si no llega a primera división o no tiene nombre y apellido, tienen siempre problemas, no saben dónde ir, están más desorientados que orientados. Y yo ya tenía las cosas claves, ¿no? Al coleccionar cromos, jugar a las canicas, sentir el as y el marca, que yo lo coleccionaba en mi casa, el marca y el as color, que ya no ejerce el as color, ahora será el as en blanco y negro. Yo tenía toda la colección que tengo de las color. Entonces ahí veía tantos jugadores tan grandes que dije, si algún día no llego a jugar en primera división, tengo que emular algo de fútbol que sea parecido a lo que quiero hacer. Entonces, por eso, en la organización de eventos, siempre una vez al año hago partidos benéficos que me siento héroe, me siento futbolista, aunque no haya jugado en primera división, pero joder, jugar en el campo del Atlético de Madrid, en el Manzanares, que me dio vida Miguel Ángel Gil, su padre, que ha sido el más grande, Jesús Gil, y Enrique Cerezo, que es el más grande también, pues para mí es un honor. Jugar en el Wanda Metropolitano es un placer, no, es un honor y un placer y un orgullo. Jugar en el campo del Rayo Vallecano con Raúl Presa, un prestigio, porque es una bellísima persona y es una persona que está haciendo grande al Rayo, a pesar de las dificultades que tiene el equipo, porque no tiene presupuesto como tienen los grandes equipos, pero realmente el otro día demostró junto al Real Madrid que se puede. Entonces, el Rayo y Raúl Presa, pues siempre le tengo que dar agradecimientos y aquí me tienen para lo que necesite. Vale, hoy en día se habla mucho del networking. ¿Tú crees que del networking, el trabajo online, digamos? Sí. ¿Tú crees que las relaciones se construyen o se sienten? Pues yo creo que más bien se siente que se construyen, porque construir, como tú dices, en esa página o esa manera de que hacen esta gente, yo tengo la suerte de que desde que nací hasta ahora uso papel y boli. Entonces el ordenador nunca lo toco ni de email, ni tampoco estoy pendiente de si alguien tiene más influencia o tiene más seguidores que otros. Yo lo que hago es coger papel y boli y apuntarme las cosas, y en el momento que las hago, la tacho. Si no la hago, sé que no la he hecho, entonces nunca se te olvida, la tienes ahí. Entonces ese es mi trabajo, que lo he siempre en el mundo del espectáculo. Hoy en día se habla mucho del networking. ¿Tú qué crees que las relaciones se construyen? ¿Se construyen o se sienten? Yo creo que se sienten. Construimos todos. Cosas, innovar cosas, pero sentir es una palabra que vale de tu interior, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el sentir y tener, digamos, la fórmula que yo ejerzo de trabajar, que mucha gente se queda anodada o se queda riendo o así perplejo como diciendo, este hombre en este siglo que sigue haciendo esto, pues sí, la verdad que trabajo con papel y boli.
con Vicky Naranja, Vicky Cristal, dos escrituras para elegir, no con Mont Blanc. ¿Por qué? Porque es una persona que me gusta hacerlo así. Y aparte, si yo pongo aquí una reseña y no la tacho, sé que no se me olvida. Pero en el ordenador tienes ahí miles de cosas, miles de llamadas, miles de mensajes. Al final acaparas tantas cosas que no llegas a nada, ningún buen puerto. Yo creo que la gente está equivocada, aunque sea más factible o más rápido que te manden un fax, como digo yo, un email o por un WhatsApp, pero yo con papel y boli me siento muy, muy orgulloso de mi trabajo. Genial. Seguimos por fútbol, deporte y grandes figuras. Has tratado con deportistas y personajes enormes. ¿Qué diferencia? No, esto lo vemos. Maradona. Si tuvieras que definirlo en una sola palabra que no sea genio, ¿cuál sería? Sublime, ¿Por qué? porque no nace la otro como él. Conciso. Muy conciso. Vale, seguimos con Paco de Lucía. Arte y espiritualidad. Paco de Lucía aparece en tu vida casi como una figura mística. ¿Qué te enseñó Paco que no te enseñó ni el fútbol ni el éxito? Pues una palabra muy importante que dijo él, dice, no sé de nada, de casi nada, pero sí sé un poquito de lo que hago. Y él me dijo que a la persona que venga roneando, que significa presumir en el argot flamenco, dijo, si yo le veo de lejos ronear a mí, que me llamo Paco de Lucía, que he estado con Frank Sinatra y he estado con Camarón, dice, yo me quito del medio, porque a mí la gente que va de ese momento tan estelar que es el roneo o el presumimiento, no le gusta. Pero yo aprendí eso de él, de que él era una persona normal y corriente, una persona que iba con un reloj de plástico, con su gorra, su barba de David Carradini, con su personalidad, y era el genio entre los genios, el mejor guitarrista del mundo, que no lo digo yo. Lo dice Eric Clapton, Aldi Meola o el mítico de los Rolling Stones, Keith Richards. Y con eso me quedo. Me encanta. ¿Qué tenía Paco de Lucía que hacía sentir respeto incluso antes de hablar? Pues porque la estructura a su cara era, como te he dicho antes, diferente a todos, ¿no? Entonces le veías de lejos y ya te callabas. Segundo, él no hablaba. Tercero, miraba, observaba y hablaba con los ojos. Y claro, que la gente dijeran, ¿qué hace ese hombre al lado de Blanco, que es el Papa, ¿no? Es un ejemplo. Pues igual que hace Richie Castellanos con el mejor guitarrista del mundo. Es porque Paco le gustaba como era yo. Y a mí era mi ídolo él, el mejor guitarrista del mundo. Entonces me puso una frase muy bonita que para otros a lo mejor no les sienta bien o a lo mejor no le atrae. Pero lo voy a decir aquí porque un genio como Paco que me diga y me llamaba polla vieja, para mí es un honor, ¿no? Es un honor. Si me lo dice a lo mejor un vecino o un amigo, pues a lo mejor me puede ofender. Que no te ofende para regañar con él, pero que te dice, oye, no me digas esas cosas. Pero que me diga polla vieja, Paco Luciani, pues para mí es un mote que se me quedó ahí. Y me quedé con esa manera de cómo él sentía la persona normal. Y como decía él, cuando estoy en un escenario, me llamo Paco Lucía. Cuando estoy contigo, me llamo Paco. Espectacular. Vale, fe, experiencias límite y sentido de la vida. Tu encuentro con Pablo II en el Vaticano. Una audiencia privada, una bendición. ¿Qué sentiste ahí que no habías sentido nunca antes? Pues sentí escalofríos, sentí que los males se me quitaron de pequeño, porque todos tenemos maluras en el cuerpo, somos no personas que queramos hacer daño a la gente, pero como tenemos esa psicología de niño, pues todo queremos que lo hacemos bien. Entonces, pues yo qué sé, quitarle el puesto caramelos a la que vendía los caramelos, la pobre, porque no lo querían pagar, pues le quitaba los caramelos, hacer pellas en el colegio porque quería jugar al fútbol, pues todo eso conlleva a que de pequeño tú no te das cuenta. Entonces cuando me da audiencia en el Vaticano Juan Pablo II y me bendice, pues me quitó todos los males. En ese momento me entró un sudor en el cuerpo de sangre, se me estaba alterando dentro de tu cuerpo, y yo dije, después de Dios creo que he conocido al hombre más importante del mundo, porque no es un papa, es un santo. Juan Pablo II era un santo.
Y yo creo que tuve la suerte de tener ese privilegio que Dios me dio, que era decirme, Richie, vas a conocer a Juan Pablo II. Así que ahí es lo que me quedo. Claro, porque en esta vida tan intensa que tienes tú, que has vivido, ¿la fe te llega como refugio o como una respuesta? No, como refugio, porque mis padres son católicos, yo soy católico, no voy a misa, pero hablo con Dios, lo tengo aquí, y cuando voy a misa voy una vez al mes para sentirme cristiano, no como Ronaldo, no es una broma, sino sentirme cristiano porque Dios nos ha dado ese camino de tener, digamos, ser personas y sobre todo dar buenos consejos y ayudar a los demás, que es lo más importante. Vale, ídolos, sueños y legados. Dices que te hubiera gustado conocer a Muhammad Ali y Mike Tyson, entre otros. ¿Qué buscabas en ellos? ¿Fuerza, carácter o la manera de enfrentarse al miedo? No, tenerle al lado suyo, tocarles, verles la manera como ellos desarrollaron ese boxeo que era agresivo, pero que al mismo tiempo era amor, porque Cassius Clay era amor. Cuando boxeaba, ganaba al contrincante hablando, esa personalidad, esa estructura a su cara, y luego su hijo, Mike Tyson, pues era una belleza, para otros no tanto, pero para mí era una belleza cómo noqueaba en un segundo al de al lado y la gente pagaba millones de dólares por ver los 15 asaltos que nunca llegaban, porque era como King Kong, ¿no? O sea, era la estructura sobre su cara y el cuerpo era brutal, ¿no? Entonces, ha habido grandes boxeadores, pero creo que esos dos boxeadores para mí han sido los más grandes de la historia. Y creo que me hubiera gustado conocer a Cassius Clay, todavía tengo suerte que voy a intentar conseguir conocer a Mike Tyson, que lo tengo en la mente. Y también me quedo con otro que ha sido otro genio, que era Bruce Lee, que era, digamos, ha pasado muchos años y se han hecho 200 películas, pero películas que son para mí artificiales, porque son virtuales. Saltan, que no son saltos con una goma que le saltan. O sea, Bruce Lee era todo perfección, el cuerpo era perfecto, era el más guapo del karate, del kung fu, del kickboxing, de las artes marciales, y encima era el hombre que dejó en 2 películas que fuera una obra maestra, El furor del dragón y Operación Dragón, que fueron 2 películas que las ves 1000 millones de veces y nunca te aburres. Vale, genial. Luego están tus sueños. Michael Jackson, Camarón, Marilyn Monroe, ¿qué tienen todos ellos en común? Pues cosas que, lo que digo, tocar las estrellas es imposible, verlas las puedes ver, pero Michael Jackson ha sido el rey del rock, del pop, mejor dicho, y era como Maradona, que salía a la calle y cada 3 pasos había 500 fotógrafos, que no hacía falta una rueda de prensa. 2, Maradona, ¿ha dicho Maradona? No, era Michael Jackson, Camarón, Marilyn Monroe. Camarón era la persona que me dejó de pequeño mucha huella, porque todos mis amigos escuchaban Los Pecos, Miguel Bosé, Perales, Serrat, los grandes, ilustres cantantes, pero a mí ese pellizco, cómo cantaba Camarón, con el pelo ensortijado, que se dejó barba después, todos los gitanos se dejaron barba, se dejó un pendiente, se lo dejó, llevaba los calcetines blancos como Michael Jackson, pues yo de pequeño me puse calcetines blancos, que todos dicen que no se han puesto calcetines blancos de pequeño, pero todo el mundo se ha puesto calcetines blancos para jugar al fútbol o ir al colegio. Yo me los puse porque dije, a ver si puedo ser algo de ellos, que tenga un poquito de cada uno, que era imposible, ¿no? Entonces Camarón es uno de mis ídolos y es el mejor artista de flamenco, yo creo que del mundo, que si yo hubiera en esta época, hubiera estado vivo ahora mismo Frank Sinatra, yo hubiera juntado a Frank Sinatra, a Camarón, a Paco Lucía y a Michael Jackson juntos en un escenario. Y hubiera sido la repera. Eso hubiera sido insólito. Lo tenía en la mente, pero se fueron 3, o se fueron los 4, mejor dicho, y me hubiera gustado mucho haberlo juntado, esos 4 genios juntos, haciendo pop rock flamenco. Tú imagínate, hubiera sido Un espectáculo. impresionante.
Y Marilyn Monroe pues era la belleza en vivo. Era una mujer que con la sonrisa te conquistaba, que con faldas a lo loco, todo el mundo quiere en un fotocall ver sus exuberantes piernas de las que tenía ella. Y no son mejores ni peores, pero son las verdaderas piernas de Marilyn Monroe que todo el mundo quería ver. Entonces, yo creo que Marilyn Monroe, aparte de ser un mito, pues, y una leyenda, pues yo creo que todo el mundo se queda con su cara y su sonrisa. Así que los tres genios los tengo siempre en mi corazón. Genial. Y Richie, después del fútbol, caídas, éxito, arte, fe y encuentros únicos, ¿quién es hoy Richie Castellanos cuando se apagan los focos? Pues cuando se apaga la vela, se apaga la luz, se apagan los focos, soy Richie. Y también soy Richie Castellanos en mi casa, pero también soy Richie cuando ofrezco de organización de eventos y Castellanos cuando alguien me impide no hacer las cosas como uno quiere, porque tampoco te gusta que te quiten tu terreno cuando tú has hecho un trabajo de chinos y que alguien te lo quite. Entonces ahí ya me transformo, pero creo que no soy nadie, soy una persona que quiero ser alguien, pero para ser alguien tienes que tener mucha vida y todavía me falta mucho por recorrer, así que me conformo con Richie y Castellanos, que es mi apellido para la gente que me conoce en mi trabajo. Genial.